Bueno, ah, imagino que ya algunos están en vacaciones de Semana Santa, algunos ya viajaron tal vez. Pero gracias por estar con nosotros esta mañana. En Judas, versículos 20 al 23, y eso fue parte de lo que Jonathan nos enseñó la semana pasada. Él dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Podemos prender luces. Yo quiero dar gracias primeramente a Dios esta mañana por cada uno de ustedes, por apartar este espacio en sus agendas, en sus familias, en tantas cosas que uno... Y tantas tentaciones que hay un domingo en la mañana, ¿no? Empezando por la camita, calientica. Pero gracias por estar aquí. Y también quiero dar gracias a Jonathan. Él está arriba hoy con los niños. Pero bueno, por el domingo pasado, por algunas razones que ustedes tal vez conocen, algunos no pudimos estar. Pero creo que Dios lo usó de una manera muy, muy especial. Esta semana pude ver y escuchar su charla, y fue una excelente charla. Y si ustedes no la han escuchado, pueden encontrarla en YouTube. Así que quiero retomar el último versículo con el que él terminó. Simplemente lo tomó muy rápidamente, y creo que es perfecto porque nos sirve para transición a los versos que nos corresponden en esta mañana. Quiero que miremos el versículo 21. Y el verso 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y creo que Judas aquí usa dos palabras que son muy interesantes, y siendo fiel a lo que él ha venido haciendo, creo que tiene la intención de decirnos: al menos que ustedes hagan estas dos cosas, ustedes van a poder hacer lo que sigue de una manera eficaz. ¿Cuáles son esas dos palabras? La primera es conservados. Conservados. La idea de conservar aquí es hacer que perdure, que permanezca, estar seguros. Y los versículos anteriores nos dan la pauta para eso. ¿Cómo nos vamos a conservar? ¿Recuerdan la charla del domingo pasado? No vayan a hacer quedar mal a Jonathan esta mañana, que esa plática no se haya perdido. Meditando en su palabra, ¿cierto? Recordando esas palabras, edificándonos solitos en casa, ¿cierto? Nos encerramos en nuestra habitación y yo me edifico a yo, ¿cierto? No. Estamos en una construcción en donde los unos nos construimos y nos edificamos a los otros, ¿cierto? ¿Y recuerdan la otra palabra? Muy bien, orando en el Espíritu, ¿cierto? Y creo que la nota que Jonathan hace ahí me encanta, porque esto de orar en el Espíritu no es perder la razón, ¿sí? Orar en el Espíritu es tener la razón y el entendimiento tan abierto y tan sensible a la voz del Espíritu, que simplemente nosotros oramos de acuerdo a su voluntad. Y eso me encantó como Jonathan lo presentó. Entonces, conservaos, no por temor de pronto a que Jesús venga mañana y resulta que no nos estamos edificando, y entonces no estoy lo suficientemente edificado y me tengo que quedar, ¿sí? Porque a veces ese es el temor. De hecho, muchas personas interpretan esto como de permanecer, luchen, perseveren, como si en realidad, si no lo hiciésemos, entonces no vamos a llegar. Y la verdad es que de que lleguemos se encarga Dios. Y de hecho, Él ya lo prometió. Pero ¿saben por qué deberíamos hacer esto? Porque más que un deber cristiano, debería ser un anhelo cristiano. O sea, es lo que es natural a cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios debería estar tan sumergido en su palabra, tan sumergido en la oración, que simplemente se conserva de una manera natural, aguardando la esperanza futura. Y esto tiene que ver con la siguiente palabra. Bueno, la siguiente palabra es esa. Dice esperando. Esperando. Si nosotros no esperamos nada futuro,
lo que hagamos o dejemos de hacer ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Me hago entender? No tiene ningún sentido. Así que Judas dice, ustedes se pueden conservar porque anhelan algo, porque hay algo mucho más espléndido, glorioso que cualquier maravilla terrenal. Así que esas dos palabras son claves que nosotros las entendamos para luego meternos en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque mientras esperamos, mientras nos conservamos, vamos a hacer lo posible para seguirnos edificando. Pero vamos a hacer lo posible para llevar el mensaje a otros. Vamos a hacer que sea contagioso. Y esa es la idea de lo que Judas nos va a pasar a decir. Mientras esperamos, la idea es que metemos a otros, jalamos a otros. ¿Quiénes estuvieron en día cero con la estación de basurita? Los que tuvieron, creo que solo Katy aquí, allá atrás. Ok. Había una dinámica, había un cuadro inmenso, porque los grupos eran grandes, y esa dinámica simplemente consistía en que un participante del grupo era el que tenía la lleva. ¿Sí jugaron a eso? La lleva, el congelado, soldado libertador. Sí, y estoy revelando mi edad y de los que me aprueban. Pero esa dinámica consistía en que una persona tenía que empezar a tomar el resto de compañeros. Cada vez que él tomaba un compañero, simplemente se tomaba de la mano. Y ya no era uno, sino dos. Y cogían un tercero, alcanzaban a un tercero, entonces luego tenían tres. Y la idea es que esa línea era más grande cada vez, de tal forma que pues era mucho más fácil rodear y encerrar a los que iban quedando. Y yo creo que esa es la idea del cristianismo. La idea del cristianismo es que cada vez nos unimos más, nos edificamos, creamos relaciones sólidas, trabajamos como iglesia, de tal manera que cada vez las personas se van añadiendo, ¿sí? Y cuando somos más grandes, cuando somos más comprometidos, claro, nuestro trabajo se vuelve más sencillo. No fácil, pero sí más fácil, ¿ok? Entonces pasamos al versículo 22. Y noten lo que Judas está diciendo. Lo que dice es, algunos que ¿qué? Dudan. ¿Qué debemos hacer? Presentarles toda nuestra artillería, ¿cierto? Porque es que la letra con sangre entra, ¿cierto? Convencerlos. Wow, eso es interesante. ¿Ustedes han tenido dudas alguna vez? ¿Sí? ¿Aún siendo creyentes han tenido algunas dudas? Qué faltos de fe. Deberían ser disciplinados por eso. ¿Saben? Es normal. Es normal. Las circunstancias de la vida, del mundo caído, por cuanto la nueva naturaleza no erradica la antigua naturaleza del todo, es normal que nos hagan dudar. Estamos en esa lucha. Ahora, Judas se está refiriendo aquí a un grupo de personas muy, muy puntual. Pero es natural que nosotros tenemos dudas. Y luego Judas dice, convencerlos a esos que tienen dudas. Luego dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, ¿qué? Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Saben qué me llama la atención? Ese último grupo es el grupo que más lejos está de Jesús. ¿Y notan ustedes las palabras que Judas utiliza? Judas no dice, y yo no sé si eso tenga algún sentido, tal vez sí, no sé si trascienda, pero ahora estoy pensando que sí, y eso no está en mis apuntes. Pero es interesante que cuando Judas dice a esos que están dudando, convénzalos. A otros salvad, y la exigencia va creciendo. Y a los que están más lejos, ¿qué pide Judas que tengamos? Misericordia. Y saben, eso cambia completamente la forma en que nosotros a veces vemos a los que están en el error y a los que sabemos que están en el camino del error. Creo que Judas tiene mucho que decirnos esta mañana. Entonces, regresando, o simplemente cuando miramos los versículos que acabamos de leer, Judas ve a la congregación a través de 3 lentes. Es como si simplemente tuviese 3 pares de anteojos. Y los primeros
Él simplemente, a través de esos primeros, ve a aquellos que están a punto de tomar una decisión respecto a Cristo, pero que por lo tanto son vulnerables porque aún no han dado un paso decisivo en cuanto a Cristo. Y esa es la realidad esa fue la realidad para la gran mayoría de nosotros. Tal vez la primera vez que nosotros fuimos a la iglesia, no aceptamos a Cristo ese día, ¿verdad? En mi caso, pasaron meses hasta que yo estuve completamente seguro y entendí el propósito de Dios. Tal vez es igual con ustedes. Vinieron un fin de semana, tal vez vinieron 2, y al tercero Dios dijo, ya, Él despejó todas las dudas y ustedes entendieron que eran pecadores, abrieron su corazón a Jesús y ahora tienen la certeza de que si mueren van a la eternidad con Él. ¿Es así? Y eso es genial. Y Judas se quita ese primer lente, esos primeros anteojos, y se pone los segundos y ve a todos aquellos que aunque han estado en la iglesia y aunque han mostrado patrones de una vida cristiana, están siendo tremendamente seducidos a regresar y abrazar mentiras que el enemigo les ha presentado. Y usted y yo somos testigos y hemos sufrido y hemos llorado por algunos hermanos que sabemos que están en este segundo grupo. Esa es una realidad. Y aquí no necesariamente estamos hablando de personas que están dudando de si aceptan o no a Jesús, pero que más bien están dudando de si incluso la vida cristiana tiene un propósito, si vale la pena, a tal punto que el enemigo los está arrastrando. Y han llegado a cierta distancia lejos de Jesús. No que Jesús está lejos de ellos, pero ellos sí están lejos de Jesús. No sé si me hago entender. Jesús siempre está ahí, pero en nuestro pensamiento y en nuestro corazón a veces tomamos la decisión de alejarnos de Él. Y finalmente esos terceros anteojos, Él ve completamente a aquellos que están zambullidos, que están completamente inmersos en el pecado. Y es como si uno dice, y son ese tipo de personas que uno dice, la verdad, no hay esperanza para ellos. Y tal vez ustedes y yo también los hemos visto en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra congregación. Esa es una realidad. Y entonces Judas ve ese último grupo como que está tan inmerso que es difícil de alguna manera pensar que ellos pueden regresar o que pueden ser alcanzados, pero aún así nos dice y nos abre una pequeña luz de esperanza. Algunos de ellos, como hemos visto en los versículos anteriores, ya están con la condenación encima, pero hay otros que son víctimas. Hay unos que son victimarios y hay otros que son víctimas. Y hay personas que están tremendamente en condenación simplemente porque han sido víctimas de esos falsos maestros. Y creo que especialmente cuando piensa en ellos, Judas nos dice, de esos tengan temor, tengan amor y tengan misericordia. Entonces analicemos un poquito más de fondo el primer grupo. Algunos que dudan, convencerlos. Eso podemos verlo a través de 2 puntos o de 2 formas. La primera es entender que habían personas a quienes Judas estaba escribiendo en medio de la congregación, pero que aún no habían puesto como tal su fe en Jesús. Entonces ustedes se pueden imaginar cuando una persona viene un domingo por primera vez y resulta que yo estoy aquí enseñándoles y diciéndoles a ustedes, mira, el único camino al cielo es Jesús. No hay otro camino. Y de repente, la próxima semana, esa persona regresa y ya yo no estoy enseñando, sino que está enseñando otra persona. Y esa otra persona le dice a la congregación, ¿saben qué? Ustedes pueden hacer lo que quieran. No hay problema. Jesús ya pagó por ustedes. No importa lo que hagan en su vida, con su carne, Él lo puede hacer. Entonces, deleítense en la carne, ¿cierto? Y eso de que no hay otros caminos, mira, tenemos que ver a través de tantos lentes sociales que Jesús no es el único camino. Ustedes pueden
alcanzar esa salvación por sus propios métodos. ¿Y luego qué va a pasar con esa persona? Pues esa persona va a tener una confusión impresionante. Por eso necesitamos hablar un solo evangelio, porque no hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Pero como esas personas están ahí, como nosotros diríamos, haciendo coquitos, asomándose por la rendija, y esas personas están ahí al punto de tomar una decisión. Pero como la iglesia da dos mensajes, ellos tienen la decisión de escuchar el correcto o simplemente tienen la posibilidad de escuchar el equivocado. Así que esas personas están dudando de una manera auténtica, genuina. Y ahí es en primer lugar en donde la iglesia entra a convencerlos con un mensaje que es correcto. Es ahí, a esas personas. Pero puede ser posible que Judas se está refiriendo a creyentes recién convertidos. Esa es otra posibilidad. Personas que recién han empezado su vida espiritual. Y entonces empiezan a ser bombardeados por un montón de cosas, de preguntas, que terminan siendo confundidos o arrastrados. Una persona dijo que un hombre con un reloj sabe qué hora es, pero si tiene dos, está confundido, ¿sí? Y si ustedes tienen la oportunidad de tener o mirar dos relojes al mismo tiempo, ¿sí? ¿Sería relojes o relojes? No, relojes, ¿cierto? Ok. Casi nunca están exactamente en la misma hora, ¿sí? Y entonces ustedes van a tener que decidir a cuál de los dos le creen. Cuando mi madre empezó, ella fue la primera del núcleo familiar, ella empezó a asistir a la iglesia. De hecho, por ella es que yo por un año dije, mamá, no me invites más a tu iglesia, porque fue una experiencia muy, muy negativa la segunda vez que yo fui a una iglesia cristiana. Pero mamá fue la primera que empezó. Pero antes de asistir a la iglesia cristiana, mamá empezó a ser visitada por una vecina que pertenecía a una corriente que ahora puedo decir con toda certeza que no está en la verdad, porque no es bíblica. Y mamá recibía estos estudios, creo que a ella le gustaba, y puedo decir que Dios estaba llamando a su corazón. Eso era lo que estaba pasando. Mamá estaba ahí en ese punto en el que están estas primeras personas. ¿Esto es verdad? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Doy el paso? ¿No doy el paso? ¿Quién tiene la verdad? Y mamá estaba ahí. Y por la misericordia de Dios, unos pastores de la iglesia en donde nosotros conocimos de Jesús, ellos se acercaron a ella y con la Biblia, con amor, con misericordia, ellos le mostraron la verdad y terminaron convenciéndola. ¿Por qué? Porque estaba en un punto en el que estaba dudando. Y eso fue lo que ellos hicieron, y gracias a Dios que ellos fueron usados por Él. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, eso es capítulo 1, versículos 6 al 9. Y seguramente Pablo está pensando en algunas personas con esta realidad. El versículo 6 dice, me asombra que tan pronto estén, ¿qué? Dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para pasarse a otro evangelio. Y noten lo que dice y me parece impresionante. En serio, creo que este es un hombre que es muy, muy concreto en lo que dice. El versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y eso me parece impresionante, porque Pablo está aceptando que como humano, en algún momento incluso él no es exento de caer en el engaño. Y les está diciendo a la iglesia, mira, por más que sea Pablo, por más que sea cualquier otro líder, si ustedes no conocen el evangelio, bueno,
Esos líderes son la autoridad. Pero si ustedes conocen el Evangelio y cualquiera de nosotros viene a darles una cosa que no concuerda con ese Evangelio, entonces ténganlo bajo maldición. Y eso es impresionante. Otras versiones usan la palabra anatema, que significa lo mismo. El versículo 9 dice, como ya lo hemos dicho, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. La iglesia predica un solo evangelio porque no hay dos evangelios. Y cuando la iglesia predica dos evangelios, esos que están dudando fácilmente pueden llegar a estar completamente condenados. Y eso es triste, pero esas cosas pasan. Y nosotros necesitamos sí o sí entender que en la iglesia siempre vamos a tener esas personas. De hecho, si nosotros miramos la iglesia, la sociedad, el mundo, podemos verlo a la luz de esas tres personas. Creo que esas tres personas representan la sociedad en la que vivimos. Algunas personas están ahí diciendo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de todas? Otras personas simplemente son víctimas del engaño y claro, tenemos a los que son los victimarios. Entonces, necesitamos estar listos para convencerlos, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pedro, que en gran parte fue quien inspiró a Judas, escribe lo siguiente. Vamos a Pedro, un poco atrás de Judas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ¿para qué? Para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso me parece impresionante. Háganlo con humildad. ¿Por qué? Porque el primer grupo, especialmente, es un grupo muy, pero muy vulnerable. Al que Dios está llamando y al que nosotros tenemos la responsabilidad de darles la verdad con humildad. Pero tenemos esa responsabilidad. La palabra aquí, defensa, es la misma palabra que usamos para apologética, ¿sí? En la palabra o en el lenguaje original. Y nos dice, ustedes tienen que estar preparados para presentar defensa para todo aquel que os demande razón de la esperanza que ustedes tienen. Ahora, creo que Judas dice esto por dos razones. Primero, porque definitivamente necesitamos estar preparados para defenderlo. La gente vamos a tener que enfrentar el engaño y vamos a tener que defender lo que creemos. Pero por otro lado, algunos van a necesitar de nuestra dirección. Algunos nos van a preguntar a nosotros de una manera auténtica, noble, ¿qué hay de Cristo? ¿Eso es verdad o es engaño? Y nosotros necesitamos estar preparados para guiarlos a través del Evangelio. Eso también es presentar defensa. ¿Por qué? Porque algunas personas nos van a preguntar y van a levantar la mano un domingo. Y nosotros necesitamos estar preparados para enseñarles la verdad. Ahora, existen dos grupos de personas aquí. Las que preguntan porque desean saber. Esa es una realidad. Y esas preguntas son naturales. A esos hay que presentarles el Evangelio sin mancha, puro, con una conciencia pura. Porque ellos preguntan porque no saben, pero necesitan saber. A esos, Pablo nos dice, convénzanlos. Pero hay otro grupo de personas que preguntan porque desean saber cuánto sabemos. Porque desean saber o porque simplemente desean dar a conocer su punto de vista. De hecho, hay muchas personas que preguntan no porque no sepan, sino porque quieren mostrar que saben. Y esas personas, Jesús también las encontró. Y esas personas son las que desafían nuestra fe. Y esas personas son las que van a demandar razón de nuestra esperanza. Y nosotros vamos a estar también preparados para eso. Son del tipo de los fariseos que querían enredar a Jesús con preguntas capciosas. Con preguntas no que buscan una respuesta,
sino que buscan una caída. Eso es completamente distinto. Y también vamos a tener que defender nuestra fe delante de ellos. No son preguntas que llevan a una solución, sino que llevan a una trampa, por decirlo de alguna manera. Entonces, algunas preguntas para algunos creyentes recién convertidos no son muy buenas. Pero algunas personas aman hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque querían causar confusión. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, Pablo se refiere a que hay personas débiles en la fe y que hay otros que son fuertes en la fe. Y Pablo le dice a los que son fuertes en la fe, tengan compasión de ellos, entiendan el nivel en el que están ellos. ¿Por qué? Porque son niños, porque son como bebés espirituales que necesitan un cuidado especial. Son débiles en cuanto a su fe, no en cuanto a otras cosas, sino en cuanto a su fe. Entonces, de ellos hay que tener paciencia, hay que tener compasión. Y el segundo grupo, el segundo y tercer grupo es muy parecido. Y aquí es donde el discernimiento juega un papel importante. Y por eso el título de esta charla es Haciendo uso del discernimiento y la misericordia. Porque para unos vamos a necesitar misericordia, pero para los otros vamos a necesitar muchísimo discernimiento. Cautela, cuidado. Vamos a necesitar tacto para eso. Y le doy gracias a Dios de que aún en nuestra iglesia, siendo una congregación medianamente pequeña, algunos de ustedes tienen el don de discernimiento. Y yo lo puedo ver y me ayudan de una manera impresionante. Y Dios los usa de una manera impresionante. Pero aquí es donde el discernimiento es muy importante. Porque el segundo y el tercer grupo son completamente distintos al primer grupo de personas. De hecho, el término que Pablo usa para los primeros es convencer. Para los segundos es arrebatar. Y ahí vemos una diferencia. Arrebatar exige, demanda un sacrificio de nosotros. Incluso se nos advierte a tener temor. Háganlo con cuidado. Entonces, están los que están indecisos en cuanto a Cristo, están los creyentes y no creyentes que han sido arrastrados por el engaño, y en tercer lugar están algunos victimarios, y claro, también parte de esos que han sido engañados. Entonces, ¿por qué necesitamos arrebatar a los segundos? Cuando ustedes piensan en arrebatar, ¿qué imágenes vienen a su mente? Creo que Bogotá es muy bondadoso en eso, ¿sí? Lo vemos en las noticias, y no estoy hablando mal de la ciudad, solo que es una realidad, ¿cierto? Pero ¿se imaginan al de la moto y a la persona hablando? ¿Sí? Ok, sí. Vimos esta semana un meme, hay una fila como entrando a algún evento masivo, y la persona está ahí con su pincho y pasa un grupo y le rapan la carne. Eso es curioso. Así que por favor no tengan el pincho aquí, ténganlo aquí. Si lo pueden meter bajo la chaqueta mejor. Pero esa es la idea de arrebatar, ¿sí? Hay una demanda, hay sacrificio. Necesitamos mucho más que amor y misericordia. ¿Por qué? Porque este segundo grupo ha ido demasiado lejos y necesita una intervención inmediata. Necesitamos arrebatarlos del fuego. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo está hablando de esos dos grupos posiblemente. Él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Para qué? No sea que tú también seas tentado. Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando del segundo grupo. Nosotros tenemos que recordar que no somos salvadores, o que no somos llamados a salvar porque somos salvadores, sino que somos llamados a salvar porque fuimos salvados
por el Salvador. Y necesitamos tener eso todo el tiempo claro en nuestra mente. Porque no sea que al tratar de salvar a otros, nosotros mismos terminemos siendo arrastrados. Según un autor bíblico, un autor cristiano mejor, William MacDonald, él dice eso respecto a estos dos grupos. Dice, en el caso de los líderes y propagandistas, la manera de actuar se nos da en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 11, y quiero que vayamos allí, o simplemente lo puedo leer. Dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¡Wow! Y eso va en contra de todo lo que se está promoviendo en estos tiempos dentro de la iglesia. Él dice, no lo recibáis en casa ni le saludéis. ¡Wow! Eso parece lejos del amor, que nosotros a veces creemos que es el amor. Luego dice, porque el que le saluda participa en sus malas obras. Eso es fuerte. Pero básicamente lo que Juan también nos está diciendo aquí es muy parecido a lo que nos dice Pablo y muy parecido a lo que nos dice Judas. Ustedes tienen que entender que estando en medio de estas personas, ustedes son vulnerables y necesitan discernimiento, necesitan temor, necesitan estar firmes en su fe. Pero al hablar de quienes han sido engañados por esos falsos maestros, Judas nos dice, tengan cuidado. En el caso del segundo y tercer grupo, Judas nos dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Esto me encanta porque me recuerda que no hay un lugar suficientemente oscuro y distante donde la luz del Evangelio no pueda resplandecer. Y aquí Judas nos está diciendo, ellos están completamente en la perdición, están completamente inmersos lo más lejos posible de la cruz. Pero Judas aquí nos abre una luz de esperanza cuando pensamos en ellos. Y Judas dice, aún ellos pueden ser alcanzados. Y eso es genial. Judas aquí nos recuerda que a veces debemos correr riesgos por las almas que han sido engañadas y que han caído en lugares de profunda perdición. Judas sabe que hay cierto nivel de complejidad y que hay que hacerlo con temor, con cuidado, pero hay que hacerlo. Algunos han sugerido, y estoy de acuerdo con estas personas, que existe cierto morbo en algunos escenarios. Y tal vez ustedes y yo hemos sido partícipes de eso. Yo tuve incluso pesadillas en algún momento, porque en un tiempo todas esas personas que estudian la actividad paranormal entraron a lo que era el Bronx en Bogotá, ¿sí? Y todo lo que revelaron fue impresionante. Yo soy muy supersticioso, pero voy a decirlo con transparencia, soy un poco morboso. Y cuando hablo de morbo, estoy hablando en que aunque eso no me hace bien, yo quería acercarme y ver. Y eso me trajo problemas. Hubo noches en las que literalmente no pude dormir y tenía tanto miedo. ¿Por qué? A eso le llamamos morbo. Y es a eso cuando Pablo y Judas dicen, tengan cuidado porque ustedes pueden terminar afectados. Cuando pasaba en Transmilenio y venía con Natalia me decía, ¿por qué tienes que mirar? Porque siempre quería mirar a ese lugar. Y a eso me refiero. Y tal vez es en parte a eso que Judas se está refiriendo. ¿Por qué? Porque somos demasiado curiosos. ¿Y la curiosidad qué hizo con el gato? Sí, lo mató. El gato tiene 7 vidas, nosotros solo tenemos una. Ok, necesitamos tener mucho
cuidado porque somos vulnerables. Eso es un llamado a no jugar con candela. Pero también es un llamado y un recordatorio a que antes de pretender ser salvadores y arrebatadores de hermanos del fuego, necesitamos reconocer que nosotros también somos débiles y necesitamos estar firmes en Cristo. Aquí la idea, Judas dice, aún aborreciendo sus ropas. Y esto de aborrecer aún sus ropas puede entenderse de una manera literal y también de una manera que es simbólica. Y hablando de eso, de morbo, también pienso, tal vez cuando vamos por la calle y sabemos que ocurrió un accidente, ¿sí? Y uno dice, estoy por un lado diciendo, Dios, que no haya pasado nada malo, que nadie haya muerto. Y sé que mirar esas escenas me hace daño, pero aún así hay algo que te impulsa a bajar el vidrio, ¿cierto? Y está todas esas cosas y esos sentimientos que nos juegan en contra. Entonces, aquí podemos verlo de una manera similar, de una literal y una simbólica. Aborrecer las ropas de estas personas es literal. Y especialmente esa era una práctica en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que para la cultura judía, cualquier persona o cualquier prenda manchada con sangre o simplemente la ropa es literalmente que era usada por los leprosos, esa ropa tenía que ser quemada. Y nosotros, creo que eso no es muy difícil para nosotros entenderlo, ¿cierto? ¿Por qué las ropas de los hospitales tienen que ser lavadas y pasadas por un filtro especial? Pues porque nosotros sabemos que en esas prendas vienen muchas de esas cosas, ¿cierto? Se pueden transmitir muchas cosas que pueden ser dañinas para nuestra salud. Pero de una manera simbólica, la Biblia también nos habla de un nuevo vestido. Y Pablo nos dice, creo que es en Tesalonicenses, dice, vestidos pues con el vestido nuevo, el vestido de Cristo. ¿Y qué debemos hacer con ese vestido viejo, lleno de inmundicia? Sí, quemarlo. Acá tiene la idea de aborrecer, de desaparecer. Todas esas malas acciones de nosotros en el pasado deberían estar en cenizas ahora mismo. Entonces, de una forma simbólica, yo creo que Judas se está refiriendo a que no deberíamos amar nada de nuestra vida pasada. Entonces, iglesia, cuando se habla de aborrecer las ropas, son esas cosas propias de los hombres que no están en Cristo, y es una forma de decirlo, de decirnos a nosotros y a la iglesia, aborrezcan sus malas obras, pero ámenlos a ellos de tal forma que vean a Cristo, porque aún para ellos hay una esperanza. Esas palabras de Judas nos recuerdan y me recuerdan que en el corazón del creyente genuino nada justifica que uno se goce en la condenación de un alma. Esta semana hablábamos con un amigo y hablamos de una persona que para esa persona ha hecho mucho daño a nuestro país. Y pensábamos en cómo va a ser el final de esa persona. Y después reflexionábamos y decíamos, ojalá Dios lo salve. Ojalá Dios salve esa alma. ¿Por qué? Porque es un alma, porque es creación de Dios. Así que, si algún creyente se atreve a hablar de esta manera, creo que en primer lugar no ha entendido lo que ha recibido. Y en segundo lugar, muy probablemente no sabe lo que pide y no sabe lo que pedimos. Y a veces en nuestro afán del mundo hablamos cosas que de pronto no tienen mucho sentido, porque la misión de la iglesia es rescatar aún de lo más oscuro todos los humanos posibles. A eso fuimos llamados, porque aun cuando pedimos justicia, debemos hacerlo en misericordia.
deseando que siempre, siempre procedan al arrepentimiento, por más lejos que puedan estar. En conclusión, yo quisiera esta mañana que nosotros nos hiciéramos 3 preguntas. La primera es, ¿estás listo, estás lista para presentar una defensa de tu fe en amor, en mansedumbre y en humildad a aquellos que están en una búsqueda genuina de Jesús? La segunda pregunta es, ¿estás preparado para dar la buena batalla frente a aquellos que desean hacerte tropezar y aún más hacer tropezar a aquellos que están dudando de su fe, de tal manera que podamos arrebatarlos, que podamos salvarlos de sus artimañas? Más aún, una tercera pregunta, ¿estás lo suficientemente firme en Cristo como para atreverte a ser un guía, uno de esos que van a arrebatar de la mano del enemigo a algunos, o quizá a muchos que aún están cautivos? Independiente de la respuesta que tú tengas a estas preguntas, hay una realidad que sí sabemos, y es que para eso Jesús fundó la iglesia y para eso existe la iglesia. Así que si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, aún no, pues necesitamos seguir trabajando. Necesitamos seguir conociendo a Jesús, conociendo su evangelio, conociendo su palabra, para que un día podamos decir, creo que estamos listos para presentar defensa del que demanda razón de nuestra esperanza. Esa es nuestra responsabilidad. Oramos. Señor, yo sé que es difícil a veces por nuestras propias tendencias pecaminosas hacer el trabajo de una manera que te honra y que es digna de ti. A veces incluso nosotros como personas que por tu gracia y tu misericordia hemos entendido el Evangelio de una manera pura, porque así nos lo presentaron, a veces simplemente nos olvidamos que un día también estuvimos perdidos. Y a veces pretendemos que todos están a nuestro mismo nivel. Y hoy tú nos recuerdas que nuestra responsabilidad es convencer a otros de tu evangelio, de tu verdad, pero en amor. Si no es en amor, entonces creo que no hay ninguna diferencia en cuanto al engaño. Bueno, tal vez sí, pero nosotros somos llamados a con humildad tener compasión de aquellos. Y aún así somos llamados, y tal vez en nuestra mente ahora mismo hay personas, tal vez ahora mismo estamos recordando o pensando en algunos hermanos que ahora están lejos de ti, lejos de tu iglesia. Algunos de ellos tal vez han dicho, yo no quiero saber nada de la iglesia, pero esta mañana nosotros te rogamos por ellos. Nosotros entendemos, Señor, que el enemigo es sutil y que aunque ellos son nuestros hermanos, en este momento de su vida están siendo zarandeados y tal vez han caído. Pero nosotros tenemos la esperanza de que podemos salvarles, de que podemos traerlos, de que podemos arrancarlos de la mano del enemigo. Y yo te ruego que tú nos das la capacidad de hacerlo, pero el anhelo de hacerlo, el deseo y esa compasión que ellos demandan de nosotros ahora por su situación. Pero viendo más allá, Señor, y a veces pienso en todas esas personas que mienten, que usan tu evangelio y tu verdad y tu nombre para engañar a tantos. Y a veces, Señor, tú sabes que yo digo, Dios, haz algo con ellos. Incluso a veces pienso que lo mejor es que tú los destruyeras, pero yo no soy quien para demandar eso. Más bien, soy una persona que por tu gracia y tu misericordia ahora puedo actuar y pensar diferente.
pero que potencialmente no soy nada diferente a ellos. Y tú me dices que aún ellos tienen esperanza y que yo tengo que tener y alimentar esa esperanza de que aún estas personas pueden ser alcanzadas un día por tu evangelio, por el poder de tu evangelio. Así que cuando en nuestro corazón hayan estos sentimientos, en nuestro ser hayan estos sentimientos hacia ellos, recuérdanos, Señor, que es con amor, que es con humildad, que es con misericordia y que es con cuidado, que es con discernimiento. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por hablar a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que nos des un buen tiempo en creciendo juntos, que también ahora podamos disfrutar de la compañía, tal vez mientras disfrutamos de un café que tú has provisto también, Señor. Oramos en tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Rápidamente, esta semana no tenemos maná, ¿sí? Semana Santa, algunos chicos están en vacaciones, así que este viernes no está el programa de maná, pero la semana siguiente, después de Semana Santa, como y corriente. Tampoco tenemos la zona. El sábado vamos a descansar, vamos a darle tiempo a los chicos de que estén con su familia, haciendo tareas tal vez, pero no vamos a tener la zona. Y el domingo, iglesia, si ustedes... no sé, espero que no tienen planes diferentes, pero el domingo vamos a tener uno de los momentos, en serio, que creo que más disfruto como iglesia, porque cuando yo miro a mi pasado y digo, ¿cuál es uno de esos días en que más recuerdo de mi vida cristiana? Es el día en que me bauticé. Y el fin de semana que viene, confiando en Dios, hay 3 personas que aceptaron a Cristo muy poco, otro un poquitico más atrás, pero ellos han decidido dar testimonio público delante de la congregación de su fe. Y eso es genial, eso es maravilloso. De hecho, creo que ese es un buen domingo para que ustedes aprovechen, inviten a sus amigos, a sus vecinos, ¿por qué no a esos que de pronto ahora vinieron a nuestra mente? Sería genial ponerles un mensajito, echarles una llamada, invitarlos a comer pescado el viernes, todo eso se puede, ¿sí? Así que el domingo tenemos una cita muy, muy especial. Tenemos bautismos, tenemos Santa Cena y queremos pasar un tiempo muy especial acompañando a nuestros hermanos chiquitos en la fe y eso es algo que nos llena de gozo. Creo que eso es todo por hoy.